Hello traders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar de lo que es el tema AMD. Este patrón que prácticamente funciona de una forma espectacular, ¿sí? Sabemos que tenemos este fin de semana la masterclass a la cual están totalmente invitados, ¿sí? Están totalmente invitados. En esta masterclass lo que estamos haciendo es resumir completamente la estrategia a lo que viene siendo el método Sniper Gang, que es lo que se utiliza o utilizo a la hora de operar. En esta parte, lo que sí es muy fundamental es prestar atención a los pequeños detalles que cambian la diferencia a la hora de estar en el juego. Vamos a hablar sobre los temas de liquidez, estructura y puntos en los que se entra y sale según la estrategia. Tenemos estrategia para intradía, estrategia de scalper y estrategia intraswing, en la cual lo hacemos con un tipo de cobertura, por así decirlo, y funciona de maravilla. Este patrón AMD es sencillo y hay maneras de ver hasta dónde puede llegar el target visiblemente por liquidez o técnicamente por un movimiento. Vamos a pasar al gráfico, ¿sí? Vamos a pasar al gráfico. Aquí lo que estamos viendo es el euro dólar. Cuando hablamos del patrón AMD, ¿sí? Del patrón AMD, lo que estamos hablando nosotros es un patrón de continuación, ¿sí? De continuación o de reversión. Recuerden que la entrega del precio normalmente empieza con una acumulación, ¿sí? Así empieza la entrega del precio. Acumula, manipula, expande y la expansión puede ser para continuar en dicha dirección o para hacer un reversal, ¿sí? El precio suele acumular, manipular y hacer un reversal. Ese es un patrón. El siguiente patrón pues es acumular, ¿vale? Manipular para continuar, ¿sí? La entrega del precio funciona de esta manera, acumulación, expansión, y de la expansión hay un retroceso para continuar o un reversal. Lo que hace válido o lo que me encanta de este patrón es que naturalmente después de salir del rango retrocede, y si tú eres un trader intradía o scalping te funciona de maravilla porque los ratios se pueden gestionar como ratios de un 1-2, un 1-3, ¿sí? Porque nosotros manejamos un stop normalmente, naturalmente, de 10 a 15 pips, ¿sí? Y buscamos un target normalmente entre 25 a 40 pips, ¿sí? Entonces, esto ya nos da a nosotros, por naturaleza, un target o un ratio riesgo-beneficio, un 1-1, un 1-2 y en ocasiones un 1-3. Siempre manejar este stop. ¿Cuál es la ventaja? Que al manejar este stop, naturalmente vas a estar manejando el mismo lotaje. Para mi punto de vista, lo más importante es entender tu sesión, ¿sí? Tu sesión y tu par, ¿sí? ¿Por qué? Porque si manejas una sesión y un par, o dos sesiones, pero un par, pues el lotaje es el mismo porque ya estás acostumbrado a él, ¿sí? Estás acostumbrado a él. Entonces, nosotros que buscamos que cuando manipule tengamos un objetivo, ¿vale? Previo como alguna zona de FBG, alguna zona de punto de inicio, alguna zona que sea de order block, ¿sí? Pero lo más importante es que este movimiento, ¿sí? Este movimiento se dé prácticamente en lo que viene siendo la London Kilson o en su defecto New York Kilson, ¿sí? Naturalmente nos gusta ver mucho esto en Londres, porque en esta zona se forma lo que viene siendo el rango asiático, ¿sí? El rango asiático. Entonces, cuando el precio logra salir de alguna acumulación, tú puedes buscar las desviaciones estándar del punto alto al punto bajo en el que el precio hizo algún pullback. Puede ser, por ejemplo, que el precio haya hecho así y de aquí llegó acá. Entonces, medimos esa parte. Y estos son los targets, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo que se dio, ¿sí? Un pequeño ejemplo que se dio. Esta fue la operación de hoy, sumamente similar, pero no hablando del rango. Aquí tenemos el rango asiático y notamos como en la previa de Londres, el precio justo a las 2:30 de la mañana dio entrada, ¿sí? Y lo que hace es que esta zona de acumulación la saca. Y si tú sacas las desviaciones estándar, pues tú ves que el precio aquí hizo un pequeño pullback y salió. Entonces tú marcas las desviaciones estándar de punto A a punto B
y el objetivo naturalmente llegó a la segunda desviación, ¿sí? De la desviación del rango asiático llegó a la 2.5. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que tú tienes que ver, si cuando el precio acumula y manipula y te da entrada, tú tienes que ver en otra temporalidad qué áreas son ten- tentativamente buenas para que el precio busque o se dirija a esa dirección. En este caso, pues eh, mi comunidad sabía y estábamos viendo esta área de Optimal Trade Entry dentro del FBG, ¿sí? ¿Precio qué hace? Toma liquidez y distribuye, ¿sí? Y al distribuir nos deja ese patrón de AMD. Entonces, naturalmente lo vas a ver en muchas ocasiones, ¿sí? En muchas ocasiones. Acá, por ejemplo, el precio acumula, manipula, expande, vuelve a tener una manipulación y ahora sí da el movimiento fuerte. ¿Por qué te menciono este? Este en especial, porque este nuevamente en Londres, que ya sería las 2:30 aquí en esta week, te da la entrada. Y estamos hablando de entradas que son de 25 pips. A nosotros nos sirve ese target. Ya después en la parte de Nueva York, 10 de la mañana, nuevamente te da el movimiento. Suele mucho haber la confusión de que piensan que una acumulación necesariamente tiene que ser máximos y mínimos iguales, y no, porque eso ya son equal lows y también son equal highs. Aquí la acumulación estaba desde este punto a este punto, ¿sí? Entonces, esta era la acumulación. El precio manipula en Nueva York y expande. ¿Qué tienes que ver tú? Que en muchas temporalidades puedes encontrar ese patrón. Ese patrón lo puedes encontrar en diferentes temporalidades, porque si nosotros regresamos el gráfico a esta zona, nosotros podemos ver que en esta área tenemos una ineficiencia, es decir, tenemos un FBG, ¿sí? Aquí, que fue la venta de hoy similar. En esta área, a partir de las 8 hasta acá, que es medianoche, pues estuvo a la 1 de la mañana, se estuvo formando lo que viene siendo el Asian Range, ¿sí? Si yo vengo acá y pongo el indicador, pues mira, ahí tengo el Asian Range. Entonces, yo vengo, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí y lo clonamos solamente para que vean. El precio lo que hace es llegar al rango asiático y el float, que ya es la combinación de el Asian Range CBDR, ¿vale? Entonces, el precio lo que hizo fue manipular, ¿vale? En este caso, todo el movimiento, ¿sí? Todo el movimiento y buscar, ¿sí? El precio ya para esto de las 6 7 que empieza todo el movimiento, pues el rango estuvo ahí, ¿sí? El rango está en esta zona y previo a la Kilson de Londres, el precio acumula, manipula y distribuye. Entonces aquí tú puedes sacar de este punto a este punto la desviación estándar, ¿sí? Las desviaciones estándar para lo que viene siendo eh, en la medida del target, después de haber tenido un movimiento al alza. Y el precio que hace, pues después de manipular, continúa su movimiento. Segunda desviación y media, ¿sí? Y el precio continúa con su movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvimos en esta zona? En esta área lo que tuvimos fue que tuvimos esta acumulación, esta manipulación y esa distribución. Lo mismo se puede ver en Nueva York, pero se da muy bien en Londres. En Londres se da de una manera sumamente buena. ¿Cómo lo puedes identificar más mayormente? Pues bueno, eh, viendo la previa a Londres, viendo el punto máximo y el punto mínimo donde no pudo pasar, ¿sí? Y de ahí sacar el movimiento. ¿Esto qué es? La entrega del precio acumula, manipula, distribuye. Hay un retroceso para distribuir nuevamente. El precio acumula nuevamente, sale, retrocede para continuar. En esta zona el precio también te dio entrada y esto fue en la sesión de Asia y yo no quise operar esa parte. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente lo que estamos viendo es que el precio de este punto a este punto no podía pasar, ¿sí? Y el precio acumula en esta zona, en Asia manipula y distribuye. Aquí no estamos hablando de lo que viene siendo estructura, de lo que viene siendo dirección. Estamos hablando de un patrón que si lo sumas a la estructura y a la dirección, te puede servir. Necesariamente tienes que ir con la dirección macro, probablemente. En lo personal, prefiero entender el precio y saber en qué dirección va a ir en la sesión, porque estamos alcistas en daily y se buscaban ventas. Entonces,
yo que estaba operando un retroceso daily, que al final nos dio un patrón de Seek and Destroy, eliminando máximos y mínimos del día anterior. Y ahora qué fue lo que se operó, igual, un retroceso, porque al tener este impulso que se generó el día de ayer, pues nosotros lo que estamos viendo es que el precio ahora pasó de estar en un movimiento bajista a tener un lower low a tener un higher high en esta temporalidad, ¿sí? Entonces ya tenemos un movimiento alcista. Ahora hay que estar pendientes a ver qué el precio quiere hacer y probablemente empiece en un par de horas a acumular por el rango asiático, ¿sí? Y de esta manera es como ustedes pueden ponerlo en prueba. Repito, no me tienes que creer a mí necesariamente, no tengo la verdad absoluta, simplemente te comparto lo que me funciona y te podría servir a ti. Bueno, güey, deja checo a ver si es cierto que funciona. Hazle backtesting a ver cuántas veces lo hace. Te recomiendo que hagas un backtesting de este mes, lo que va de este mes y diciembre, ¿sí? Para que vayas viendo, bueno, pues en estos días operativos de tantas sesiones, tantas hizo esto, ¿sí? Toma en cuenta que tienes que aprender la liquidez. Te recomiendo mucho que veas en mis videos lo que es la entrega del precio, las multitemporalidades y entradas en un minuto. Te servirán un montón. Espero te haya gustado y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.